Buenas tardes a todos y todas. Les vamos a hablar sobre el transporte terrestre, específicamente el caso del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan. El equipo está conformado por Mariana García, Rodrigo Hernández, Silverio Lozano, Gabriela Ramírez, Fabiola Romero, Aranza Sarabia y Natsumi Tanamachi. Los hidrocarburos movilizan la producción y circulación de todas las materias primas y mercancías. Todas las determinaciones del capital necesitan del petróleo para valorizarse, es decir, es el fundamento energético elegido por el capital para asegurar su reproducción. El petróleo dinamiza el sistema productivo capitalista y por lo tanto su control geoestratégico será determinante de las relaciones de poder. Como establece el maestro César Augusto Díaz en la tesis Imperialismo, Petróleo y Poder Hegemónico, el petróleo es la esencia del capitalismo. La civilización capitalista está sustentada en el consumo intensivo de energías fósiles. El petróleo, el gas natural y el carbón representan el 81.4% del consumo de energía primaria para dinamizar la totalidad de las funciones de los estados, corporaciones y sociedades. Sin más, los hidrocarburos en general y el petróleo en particular son la fuerza motriz que activan al sistema mundo capitalista. El transporte de hidrocarburos depende en gran medida de los oleoductos y gasoductos. Son tuberías que se construyen enterradas 1 o 2 metros por debajo del suelo o por encima de la superficie y se extienden por cientos de kilómetros. En el mundo tenemos cerca de 3,5 millones de kilómetros y los más largos están en Asia. En una red de oleoductos de petróleo líquido hay líneas de crudo y líneas de refinados, es decir, gasolina, combustible de aviones, diésel, entre otros. Operan mediante estaciones de bombeo centrífugo que pueden ser cerradas a manera de instrumento de presión. Son caros de construir pero no de mantener. No requieren de personal para funcionar, constituyéndose por lo tanto en el medio de transporte de hidrocarburos más barato. También tienen mayor capacidad. Una vía estándar de 20 pulgadas de diámetro puede movilizar en torno a 1 millón de litros por hora, mientras que un camión tan solo puede transportar 30,000 litros. El flujo es un poco lento pero es constante. Los oleoductos son de vital importancia para la seguridad del abastecimiento de hidrocarburos a los países que no cuentan con este recurso o para su distribución dentro del país extractor y productor. Reconfiguran el espacio, las condiciones ecológicas a las que alteran y deterioran y además implican un alto grado de riesgo ambiental en caso de derrame, pues el petróleo crudo tiene condiciones tóxicas, corrosivas y reactivas y también configuran las relaciones internacionales entre los países que conectan, pues se formarán alianzas entre estos para asegurar las condiciones necesarias para el flujo de petróleo. La seguridad y el transporte vía oleoducto está íntimamente ligada a las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que se suscitan en los territorios que atraviesan. Existe un temor evidente de que el transporte de hidrocarburos pueda ser interrumpido en cualquier momento por acontecimientos que ocurran en las regiones productoras o en las zonas de tránsito. Además de que son susceptibles a ser saboteados, como ha ocurrido con oleoductos que transitan por las regiones separatistas de Rusia, particularmente el consorcio del oleoducto del Caspio. El oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, abreviado como BTC, es el segundo oleoducto petrolero más largo del mundo, después del oleoducto Druzhba. Se extiende 1.768 kilómetros desde el campo petrolero de Azeri-Chiraguneshli en el mar Caspio, llegando hasta la terminal marina de Ceyhan en el mar Mediterráneo. De estos kilómetros, 443 están en Azerbaiyán, 249 en Georgia y 1.076 en Turquía. Conecta Bakú, la capital de Azerbaiyán, Tiflis, la capital de Georgia, y Ceyhan, un puerto en la costa sureste mediterránea de Turquía, de ahí su nombre. El oleoducto entró en funcionamiento en junio de 2006 y fue construido por la empresa de oleoductos Bakú-Tbilisi-Ceyhan, abreviada como BTC Co., operada por British Petroleum. A diferencia de la mayoría de oleoductos de la región, que son gestionados por Rusia, Estados Unidos y los países de Europa Occidental controlan el suministro energético del BTC. El consorcio que opera el oleoducto es liderado por las gigantes petroleras British Petroleum y Chevron Texaco, británica y estadounidense respectivamente, que controlan cerca del 40% de las acciones, además de la compañía petrolífera estatal de Azerbaiyán, en un 25%, entre otras. Su capacidad de producción fue 1 millón de barriles por día, desde marzo de 2006 hasta marzo de 2009, cuando se amplió a 1.2 millones de barriles por día mediante el uso de agentes reductores de arrastre. En agosto de 2014, el oleoducto BTC celebró la carga
de 2.000 millones de barriles de petróleo en la terminal de Ceyhan en Turquía. La región de Asia Central y el Cáucaso concentra a grandes productores de hidrocarburos, entre los que se encuentran 3 países que controlan cerca del 10% de las reservas mundiales de petróleo. Estos son Rusia, Azerbaiyán y Kazajistán. El mar Caspio está situado en uno de los grupos más grandes de campos de petróleo. Hablar del transporte de los flujos de hidrocarburos en esta zona no puede hacerse sin mencionar la conflictividad que aquí se suscita, la cual será brevemente explicada más adelante. A pesar de que el transporte de la mayor parte del petróleo se realiza por mar, es relevante mencionar que existen diversos oleoductos que facilitan la distribución y comercialización de este recurso, como lo es el Bakú-Tiflis-Ceyhan. Durante la Guerra Fría, todas las rutas de transporte que partían del mar Caspio eran construidas hacia y a través de Rusia. Tras la implosión de la URSS, se comenzaron a buscar alternativas de rutas para continuar con el transporte del crudo. La ruta del mar Caspio al Golfo Pérsico se propuso como la más corta y eficiente. No obstante, esta atravesaba Irán en un periodo convulso. De igual manera, se consideraron rutas del Caspio a China, de Turkmenistán a Pakistán, pero por el mal estado de algunas conexiones y el posible congestionamiento del tráfico, se optó por la ruta Tiflis-Ceyhan. Realmente el mar Caspio, al estar cercado sin ninguna salida a otro cuerpo de agua y los cambios de temperaturas, es uno de los lugares más difíciles para producir y transportar petróleo. Ante estos factores, los países necesitan de altas tecnologías para la perforación y extracción de este, orillándolos así a depender de las empresas petroleras multinacionales. La necesidad de abrirse al mercado internacional con el crudo y gas orilló a los gobiernos de Azerbaiyán a iniciar negociaciones en 1994 con un grupo de compañías petroleras, principalmente occidentales, para el desarrollo de los campos petrolíferos de Azeri, Chirag y Guneshli, significando el contrato del siglo, uno de los más importantes que creó precedente para la extracción en esta región. Dentro de lo previsto en el contrato, se acordó la construcción de un oleoducto transnacional. Lo que en ese entonces sería British Petroleum fue el accionista mayoritario y operador, compartiendo el proyecto con Chevron, SOCAR e INPEX. Al ser la segunda ruta más larga del mundo y por lo tanto costosa, sería financiada por el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento y otras agencias de crédito. La construcción del oleoducto que atravesaría Azerbaiyán, Georgia y Turquía inició el 18 de septiembre del 2002, dando por terminada el 2005, y el 10 de mayo del mismo año fue por primera vez que el petróleo comenzó a bombear, completando un viaje 18 días después. Este oleoducto se encuentra en una zona en donde existen y circulan grandes cantidades de petróleo. Sin embargo, el transporte de este resulta complicado debido a las características físicas de la zona, pues el mar Caspio está cerrado por el terreno circundante. El BTC y Bakú-Supsa son los dos únicos oleoductos que transportan petróleo del Caspio a Europa sin pasar por Rusia, quien mantiene el monopolio de la transportación del excedente petrolero de la zona, lo cual lo vuelve determinante si observamos los profundos problemas políticos y diplomáticos que se han desarrollado entre la Unión Europea y el Kremlin en los últimos meses. Para ello, fue de importancia fundamental que atravesase por Georgia, el principal aliado de Estados Unidos y la Unión Europea en la región, quienes son sus patrocinadores. A pesar de los continuos conflictos de intereses, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se vuelven inevitables al compartir la plataforma continental. Podríamos recalcar la dependencia energética basada en los importados de Rusia o de los ductos que atraviesan parte de su territorio. Si bien sus direcciones políticas se han visto confrontadas desde la Guerra Fría y la injerencia de Estados Unidos en su relación merma las esperanzas de un encuentro sin roces, sus conexiones son innegables e irrompibles, por lo que estratégicamente su convivencia política debe mantener un equilibrio. En la época actual, las tensiones diplomáticas son crecientes, desde sanciones hasta vetar políticos europeos del territorio ruso. Rusia se ha enfrentado a la mayoría de los países integrantes de la Unión Europea, quienes alegan que es imposible guardar silencio ante las presuntas violaciones a la democracia y a los derechos humanos por parte del Kremlin. Es común que existan alertas sobre comportamientos sospechosos o negativos que podrían poner en peligro la seguridad europea. Las advertencias indican que Rusia ha decidido conscientemente aumentar las tensiones con la Unión. El beneficio de que este oleoducto rodee por el Cáucaso es que asegura una cierta independencia energética en caso de que el conflicto llegue a tomar acciones amenazantes contra el abastecimiento de Europa Occidental.
Sin embargo, es importante acotar que aunque el ducto fue financiado y construido por Gran Bretaña y Estados Unidos, está constantemente en riesgo por el entorno altamente conflictivo en el que se estableció, pues existe una zona de persistentes ataques aéreos y bombardeos que podrían inhabilitarlo. Por ejemplo, el intento de ataque armenio que sufrió en 2020. Es evidente que el transporte de crudo forma parte fundamental de la seguridad energética de Europa, ya que desde su construcción ha transportado unos 437 millones de toneladas de petróleo a los mercados mundiales. El principal riesgo consiste en el perpetuo conflicto Armenia-Azerbaiyán que mantiene tensiones en la zona desde hace 26 años y que no ha podido cesar completamente el fuego a pesar de los intentos de paz intercedidos por Rusia. Armenia y Rusia son socios en el Tratado de Seguridad Colectiva OTSC, con Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, que solo se activaría en el territorio de Armenia si es atacado por Turquía. Otro conflicto político-militar que involucra al oleoducto fue la guerra entre Rusia y Georgia en el año 2008, cuando Georgia invadió, con apoyo estadounidense y de la OTAN, la región separatista de Osetia del Sur. En un punto álgido del conflicto, el ejército ruso se posicionaría cerca del oleoducto BTC y Baku-Supsa, también controlado por British Petroleum. Consciente de que el movimiento de Georgia tenía por objetivo real el aseguramiento de las rutas de suministro energético de los oleoductos del Caspio, en el que las potencias occidentales disputan su influencia a Rusia. El oleoducto, en parte financiado y construido por el gobierno estadounidense, representa un asentamiento bajo el control de Washington sumamente cercano a la frontera rusa, una constante amenaza a su hegemonía en el Cáucaso. Los oleoductos, como relaciones de poder, establecen relaciones estratégicas entre las naciones participantes del transporte del petróleo. Es decir, se crean y constituyen relaciones dinámicas de poder entre la nación exportadora y la que recibe el producto. El largo tramo por el que recorre el oleoducto puede ser presa de sabotaje o de daño por parte de la población o las naciones que intervienen. También corre el riesgo de que se puedan presentar como instrumentos de presión entre las naciones participantes dentro de lo que implica el cierre del bombeo del producto. Existe una creación de relaciones de dependencia debido a la necesidad petrolera de las industrias de los países receptores y en conjunto de su economía y desarrollo cotidiano. Sus relaciones de poder se envuelven dentro del mismo diseño y planificación de las rutas debido a los agentes que tendrá que involucrar para su construcción. Para estudiar el caso del oleoducto BTC, se han de contemplar los actores que establecen relaciones mutuas de poder, es decir, las relaciones que atraviesa y, como se mencionó, pues cruza a Georgia y a Turquía, iniciando desde Azerbaiyán y el mar Caspio. Su resolución y análisis reúne diferentes intereses y coacciones para poder llevarse a cabo y que exista un flujo constante del producto, al igual que interviene con dinámicas de poder internacional en cuanto al mercado global y las afectaciones que tiene el petróleo en la industria mundial de las naciones beneficiadas. Esto incluye políticas y seguridad energética de las potencias que participan activamente en la construcción de estos ductos y de su distribución. Dicho esto, Estados Unidos y la Unión Europea se ven como agentes asociados en la intervención de la región para romper con la hegemonía que constituía Rusia en la zona del mar Caspio, provocando así el rompimiento de su fuerza energética y pues dividiéndola hacia su competencia dentro del mercado energético de hidrocarburos. Pero esto no solo se contempla como un conflicto comercial, sino que crea tensiones entre Azerbaiyán y Rusia, además de conflictos en la zona de Medio Oriente por la intervención diplomática y militar de Estados Unidos y de Europa Occidental. Anteriormente, las relaciones de poder eran extremadamente tensas en la zona por el contexto de bipolaridad pues de la Guerra Fría, cuyas relaciones llegan a trascender dentro de los escenarios actuales en la zona, por ser reconocidos como zonas de influencia dentro de las políticas energéticas de Rusia, pero pues con fuerza por parte de las ambiciones eurooccidentales y estadounidenses por controlar la producción de una de las reservas más importantes de petróleo. Las dinámicas de poder en la zona y las afectaciones y ambientes de conflicto a las poblaciones que rodean el mar Caspio son respondidas por razones de producción de clase por parte de Estados Unidos. Estas razones son el conservar pues sus privilegios en el proceso de acumulación de capital y sus intentos de controlar la región y evitar de esa forma la continuidad y abastecimiento de petróleo para Rusia y China. Esto siempre entendido como relaciones comunes entre Europa Occidental y Estados Unidos. Desde la planeación de este oleoducto, pues la urgencia por la sociedad de cancelarlo y evitar sus consecuencias ambientales y territoriales se reflejó en la organización de grupos de la sociedad civil con actores no gubernamentales. Sus ejercicios se unieron y crearon grupos como Friends of the Earth, Kurdish Human Rights Project y Bankwatch, esfuerzos como marchas y protestas fuera de las corporaciones que financiaban el proyecto, así como
cartas al Banco Mundial que crean una resistencia frente al mismo. En este mismo sentido, pues el turismo en pueblos alrededor del oleoducto se vieron afectados. La producción de BTC constituye la muestra práctica del complejo envolvimiento de actores no directos dentro de la producción del petróleo, tales como unas redes de banqueros, operadores, protestantes y consumidores, englobando así complejas relaciones, capital, poder, reconocimiento, gente. Y pues esto es prueba de un reordenamiento territorial y transformación del espacio, y esto que provoca efectos recíprocos dentro de las dinámicas sociales, cuando las afectaciones intervienen precisamente en la cotidianidad de la población. El oleoducto BTC ha representado para los estados involucrados, así como para sus poblaciones, notables impactos en distintos aspectos. Por un lado, este proyecto significó un mejoramiento de la capacidad de negociación e influencia en el sistema internacional de los países de tránsito, dado el rol que ahora desempeñan como intermediarios en una de las principales rutas de exportación de energía hacia Occidente, lo cual a su vez les brinda una indudable importancia estratégica y económica, principalmente frente al monopolio ruso en dicho campo. Asimismo, más allá de los beneficios económicos obtenidos, el tránsito de este oleoducto por su territorio, por ejemplo para Georgia, permitió al inicio de las negociaciones reforzar su reciente independencia, tomando en cuenta la influencia que la nueva proclamada Rusia en ese entonces ejercía sobre las ex repúblicas soviéticas, aumentando así la seguridad, soberanía y estabilidad política del país, mismo caso que para el Estado turco y el Estado azerbaiyano, aunque no necesariamente contribuiría a la estabilidad de la zona, como ya se ha podido apreciar. Por otro lado, a nivel interno, logró trastocar el ordenamiento social y territorial que ya existía. Por ejemplo, la constante amenaza a la contaminación de la cuenca del Parque Nacional Borjomi-Karagauli en Georgia, que el oleoducto cruza, expone a la industria de embotellamiento local de agua que extrae su agua mineral de estos manantiales, así como a la sociedad civil, al ser esta materia de exportación, a una situación funesta ante la posibilidad de derrames que contaminen el agua de la zona e imposibiliten el acceso a la misma, como los fuegos resultantes en las cercanías de este tras el conflicto armado suscitado con Rusia en 2008. Eso sin considerar el detrimento que la construcción significó para el paisaje del parque. En el caso de Azerbaiyán, para el despeje del espacio planeado para la ruta se requirió de la reubicación de ciertas poblaciones asentadas en este, mismo que se realizó por medio de la expropiación de tierras y la violación a los derechos humanos de los pobladores, de los cuales algunos terminaron siendo arrestados por manifestarse en contra, reflejando una clara indiferencia hacia la integridad de estos por parte del gobierno del presidente Aliyev. Además de ello, la sociedad civil también ha tenido que enfrentar numerosos conflictos locales con los cuerpos militares desplegados para la seguridad del oleoducto a lo largo de los 3 territorios, como ya se mencionó, que también han requerido de la ocupación de tierras que ya estaban habitadas y han derivado en abusos de poder, implicaciones locales que no fueron contempladas en el diseño y planificación del proyecto, donde por el contrario la obra se le planteó a los locales como la solución para fortalecer la estabilidad de la región y atraer la prosperidad económica. Sin embargo, el escenario resultante que los envuelve en la actualidad está caracterizado por el aumento de la pobreza, el desempleo, la miseria y el conflicto. De igual modo, al figurar como un instrumento esencial para la exportación de energía a los mercados internacionales y para la seguridad energética de la zona, dicho oleoducto ha sido objeto de numerosos ataques que buscan su perjuicio e inactividad, al ser un actor clave para la obtención de recursos y estar situado dentro de un campo de enfrentamientos constantes que responden a diversos intereses, tanto europeos como estadounidenses, rusos, armenios, etc. Una actuación que ignora por completo las consecuencias que ello conlleva no solo para la ya existente inestabilidad de la región, sino también para el desarrollo de los países participantes, para el bienestar de los habitantes locales y para el medio ambiente.
son muchos los sujetos que están inmiscuidos en la creación y funcionamiento del oleoducto BTC. Por un lado, se encuentran los aparatos estatales de los países situados en la región del Caspio, particularmente Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Por otro lado, las grandes petroleras como British Petroleum, Chevron, SOCAR, Inpex y Statoil Hydro de Reino Unido, Estados Unidos, Azerbaiyán, Japón y Noruega, respectivamente, así como los trabajadores, los consumidores, el medio ambiente y algunas organizaciones no gubernamentales. Es la interacción entre este gran número de actores la que permite la construcción de un espacio social capitalogénico, marcadamente fósil en este caso, pero que, por la complejidad de los sujetos involucrados, es un espacio fragmentado y con diferentes significados. En primer lugar, desde la perspectiva de cada uno de los tres estados, debemos entender la construcción de este oleoducto como la obra infraestructural que materializa una esperanzadora solución a los problemas socioeconómicos derivados de la separación y posterior desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a finales del siglo pasado. Es decir, se planea y nace como un espacio que genera por y para la acumulación del capital y para la paulatina entrada, particularmente de Georgia y Azerbaiyán, a una economía mundial de mercado. Es importante mencionar que esto último se distancia del discurso de los inmensos beneficios y del llamado efecto spillover que dicho proyecto brindaría para el total de las poblaciones de dichos estados. Se consolida así como un proyecto de clase. Por otro lado, pese al limitado discurso en el que se afirma la inversión privada de las grandes petroleras internacionales como el elemento fundamental para la creación del ducto, la realidad es que si los estados no hubiesen aceptado su intervención, este no hubiese sido creado. Sin embargo, a diferencia de los estados, el objetivo de estos sujetos no reside, ni siquiera discursivamente, en el mejoramiento de las condiciones mínimas de existencia de las poblaciones de los estados, sino en la profundización de sus redes de acumulación capitalista. Como ejemplo, se puede mencionar el interés de British Petroleum en maximizar el valor de sus instalaciones petroleras, particularmente la de Azeri Chirag Guneshli en la misma región. De tal forma, se consolida como un espacio en el que tanto los estados como las grandes empresas tienen intereses económicos, los primeros con fines de supervivencia estatal y los segundos con fines de acumulación privada. Al mismo tiempo, se construye no solo como un espacio que trasciende las fronteras nacionales de los tres estados e incluso de la región, sino que se produce como un espacio que transgrede a su población, sus asentamientos y sus valores. De tal manera, las formas de sociabilidad y de propiedad colectivas de la tierra son ignoradas, y así el territorio también, parte fundamental de la cultura de sus habitantes, es subsumido a las necesidades de las clases dominantes y a su hambre de una mayor acumulación de capital. Aquí hay que tener en cuenta que si bien los beneficios económicos directos parecen influir positivamente en las economías del país, la necesidad de la fosilización de estas economías reside en el desmedido consumo europeo y estadounidense del petróleo. En otras palabras, el bien final producido no es aprovechado por esos territorios, convirtiéndose así en un espacio de deslocalización, fundamental para el sostenimiento de la economía neoliberal. Si a esto sumamos la manera en la que el oleoducto se construyó, a expensas de la vida y seguridad de los obreros que trabajaron en ella por salarios ínfimos, y la posterior coerción estatal derivada de las protestas por dichas condiciones, podemos decir que la zona que atraviesa el oleoducto BTC se consolida como un espacio de muerte, que no puede evitar abarcar al medio ambiente, como analizaremos enseguida. La ruta que sigue este oleoducto es bastante peculiar. Si bien su nombre deja claro sus nodos centrales, el petróleo que por él fluye atraviesa áreas medioambientales protegidas y reservas naturales en Georgia y Turquía, de forma tal que no solo se limita a la creación de un espacio social capitalogénico que se sobrepone a las formas de sociabilidad ya existentes, sino que se crea un espacio de degradación medioambiental y de potencial catástrofe, que a la menor provocación, un terremoto, un error humano, una fuga accidental, entre otros, pondrá en peligro no solo el flujo de capital para la región, sino la vida misma del ambiente en el que se encuentra y las vidas humanas que ahí habitan, incluidas la de los artífices de esta obra infraestructural. En conclusión, podemos decir que sí, el oleoducto, desde el momento de su construcción, ha fungido como un ordenador espacial. Sin embargo, por la cantidad de vidas que atraviesa este, no es un espacio homogéneo, mientras que para unos privilegiados este se consolida como un espacio de producción, de desarrollo y de acumulación, para otros seres, este se materializa como un espacio de coerción, de negación de las vidas con las que cohabita y, en esencia, de subsunción del todo al capital. Se concentra así como un espacio que niega otras formas de sociabilidad y, en su defecto, implanta la sociabilidad moderna capitalista, que mientras favorece a unos pocos dentro y fuera del continente, se plantea como desigual y asesina para otros.